231. Estudio del paciente con posible enfermedad cardiovascular. Magnitud del problema. Las enfermedades cardiovasculares constituyen los trastornos graves de mayor prevalencia en los países industrializados y representan un problema de crecimiento rápido en los países en vías de desarrollo. Capítulo 233. Las tasas de mortalidad por cardiopatía coronaria ajustadas para la edad han disminuido en 2/3 en las últimas 4 décadas en Estados Unidos. Esto refleja la identificación y reducción de factores de riesgo, así como de mejores tratamientos e intervenciones para el manejo de la arteriopatía coronaria, arritmias e insuficiencia cardíaca. No obstante, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la causa más común de muerte, responsables del 35% de todas las muertes, casi 1 millón cada año. Alrededor del 25% de estas muertes son repentinas. Además, tales enfermedades tienen una prevalencia muy alta, están diagnosticadas en 80 millones de adultos, casi 35% de dicha población. La prevalencia creciente de trastornos como obesidad, capítulo 395, diabetes mellitus tipo 2, capítulo 396, y síndrome metabólico, capítulo 401, que son factores de riesgo importantes para la aterosclerosis. En la actualidad amenazan con revertir los avances que se han logrado en la reducción de la mortalidad por coronariopatía ajustada para la edad. Por muchos años se consideró que las enfermedades cardiovasculares eran más frecuentes en varones que en mujeres. De hecho, los decesos por dichas causas son más elevados en mujeres, 43%, que en varones, 37%. Capítulo 391. Además, si bien el número absoluto de decesos secundarios a dichas enfermedades disminuyó en las últimas décadas en los varones, esta cifra ha aumentado en las mujeres. La inflamación, la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome metabólico al parecer son más importantes en la patogenia de la aterosclerosis coronaria en mujeres que en varones. La arteriopatía coronaria se acompaña más a menudo de disfunción de la microcirculación coronaria en las mujeres que en los varones. La prueba de esfuerzo tiene una menor precisión diagnóstica para predecir la obstrucción de arterias coronarias en las mujeres. Evolución natural. Los trastornos cardiovasculares a menudo se presentan de forma aguda, como en el caso de una persona previamente asintomática con un infarto agudo de miocardio, capítulo 269, o el paciente previamente asintomático con miocardiopatía hipertrófica, capítulo 254, o un intervalo QT largo, capítulo 247. Cuya primera manifestación clínica es el síncope, o incluso la muerte súbita. Sin embargo, el médico puede reconocer al paciente con riesgo de estas complicaciones mucho antes de que se presenten y a menudo tomará las medidas para evitar su presentación. Por ejemplo, el individuo con infarto agudo de miocardio a menudo tiene factores de riesgo para la aterosclerosis durante muchos años. Si estos se hubiesen detectado, su eliminación o reducción podría haber retardado o incluso evitado el infarto. Asimismo, el individuo con miocardiopatía hipertrófica puede haber tenido un soplo cardíaco durante años o un antecedente familiar de este trastorno. Tales datos podrían haber sido motivo para llevar a cabo un estudio ecocardiográfico para el reconocimiento del trastorno y para su tratamiento apropiado mucho antes de que se presentara una manifestación aguda importante. Por otra parte, los pacientes con valvulopatía cardíaca o miocardiopatía dilatada idiopática tienen una evolución prolongada caracterizada por disnea de aumento gradual y otras manifestaciones de insuficiencia cardíaca crónica que culminan en episodios de deterioro agudo solo en las etapas avanzadas de la enfermedad. Es muy importante comprender la evolución natural de diversos trastornos cardíacos de manera que se puedan aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que sean apropiadas a cada etapa del padecimiento y brindar al paciente y a su familia un mejor pronóstico. Síntomas cardíacos. Por lo general, los síntomas causados por las cardiopatías se relacionan con isquemia del miocardio, alteraciones de la contracción o relajación del mismo, obstrucción del flujo sanguíneo o alteraciones del ritmo o de la frecuencia. La isquemia, causada por un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del corazón, se manifiesta más a menudo como malestar torácico, capítulo 11. En tanto que la reducción en la capacidad de bombeo del corazón suele desencadenar fatiga y aumento de la presión intravascular retrógrada del ventrículo insuficiente. Esto último produce una acumulación anormal de líquido manifestada por edema periférico, capítulo 37, o congestión pulmonar y disnea, capítulo 33. La obstrucción al flujo sanguíneo,
como la que ocurre en la estenosis valvular, ocasiona síntomas similares a los que produce la insuficiencia miocárdica, capítulo 252. Por lo regular, las arritmias cardíacas aparecen de manera súbita. Los síntomas y signos resultantes incluyen palpitaciones, capítulo 39, disnea, hipotensión y síncope, capítulo 18. Con frecuencia se presentan y desaparecen de forma rápida. Si bien la disnea, el malestar torácico, el edema y el síncope son manifestaciones fundamentales de las enfermedades cardíacas, también se presentan en otros trastornos. Así, se observa disnea en circunstancias tan diversas como neumopatías, obesidad marcada y ansiedad, capítulo 33. El dolor torácico también puede deberse a diversas causas extracardíacas y cardíacas diferentes a la isquemia miocárdica, capítulo 11. El edema, dato importante en la insuficiencia cardíaca no tratada o atendida en forma inadecuada, también se presenta en casos de nefropatía primaria y de cirrosis hepática, capítulo 37. El síncope ocurre no solo con las arritmias cardíacas importantes sino también en diversos trastornos neurológicos, capítulo 18. A menudo es posible determinar si la cardiopatía es o no la causa de estos síntomas simplemente con una exploración clínica cuidadosa, capítulo 234, complementada con estudios no invasivos como electrocardiografía en reposo y durante el ejercicio, capítulo 235, ecocardiografía, radiografías y otros estudios de imágenes del miocardio, capítulo 236. Aunque la función miocárdica o coronaria sea adecuada en reposo, puede resultar insuficiente durante el esfuerzo. Por eso, el dolor torácico o disnea producido solo durante la actividad es característica de las cardiopatías, mientras que, por el contrario, la aparición de síntomas en reposo y su remisión con el esfuerzo raramente ocurren en los enfermos con cardiopatía orgánica. Por tanto, es importante realizar una historia clínica cuidadosa respecto a la relación de los síntomas con el esfuerzo. Muchos enfermos con enfermedad cardiovascular también pueden estar asintomáticos, tanto en reposo como durante el ejercicio, pero suelen manifestar algún signo patológico en la exploración física, como un soplo cardíaco, aumento de la presión arterial sistémica o una anomalía del electrocardiograma o prueba de imagen. En individuos asintomáticos se debe valorar el riesgo total de coronariopatía con la valoración clínica y la determinación de las concentraciones de colesterol y sus fracciones, al igual que otros biomarcadores, como la proteína C reactiva en algunos pacientes. Como la primera manifestación clínica de la coronariopatía puede ser letal, muerte súbita cardíaca, infarto agudo de miocardio o apoplejía en personas asintomáticas con anterioridad. Es indispensable identificar a los pacientes con riesgo elevado de tales complicaciones y llevar a cabo otros estudios adicionales y medidas preventivas. Diagnóstico. Como lo ha señalado la New York Heart Association, los elementos para efectuar un diagnóstico cardíaco completo comprenden: 1. La causa subyacente. La enfermedad tiene un origen congénito, hipertensivo, isquémico o inflamatorio. 2. Las anomalías anatómicas. ¿Cuáles son las cavidades cardíacas afectadas? ¿Se encuentran hipertróficas, dilatadas o ambas? ¿Cuáles son las válvulas afectadas? ¿Son insuficientes o presentan estenosis? ¿Existe afectación del pericardio? ¿Se ha producido un infarto del miocardio? 3. Las alteraciones fisiológicas. ¿Se observa alguna arritmia? ¿Existen signos de insuficiencia cardíaca congestiva o de isquemia miocárdica? 4. La discapacidad funcional. ¿Qué intensidad tiene la actividad física necesaria para que surjan los síntomas? La clasificación propuesta por la New York Heart Association es útil para describir la discapacidad funcional, cuadro 231.1. Un ejemplo puede ilustrar la importancia de hacer un diagnóstico completo. En el caso de una persona que acude al médico por dolor precordial originado por el ejercicio, tiene gran importancia clínica identificar que la causa es isquemia del miocardio. Sin embargo, esta simple identificación no basta para planificar la estrategia terapéutica ni el pronóstico. Es necesario identificar las anomalías anatómicas primarias que la originan, por ejemplo, aterosclerosis coronaria o estenosis aórtica, y valorar si contribuyen otros factores, como algún trastorno funcional que cause desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno por el miocardio, anemia acentuada, tirotoxicosis o taquicardia supraventricular. Por último, la gravedad de la discapacidad condiciona la extensión y el momento de los estudios diagnósticos e influye en la estrategia terapéutica que se escoja.
La confirmación del diagnóstico cardíaco correcto y completo a menudo se inicia con la anamnesis y la exploración física, capítulo 234. De hecho, aún constituyen la base del diagnóstico de una amplia gama de trastornos. El examen clínico puede complementarse con 5 tipos de pruebas. 1. Electrocardiograma, capítulo 235. 2. Estudios de imagen no invasivos, radiografía de tórax, ecocardiograma, gammagrafías, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones e imágenes por resonancia magnética, capítulo 236. 3. Análisis de sangre para valorar el riesgo, por ejemplo, mediciones de lípidos, proteína C reactiva, o pruebas de función cardíaca, por ejemplo, péptido natriurético cerebral, capítulo 252. 4. En ocasiones exámenes especializados invasivos, por ejemplo, cateterismo cardíaco y arteriografía coronaria, capítulo 237, y 5. Pruebas genéticas para identificar cardiopatías monogénicas, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica, capítulo 254, síndrome de Marfan, capítulo 406, y anomalías en los conductos iónicos cardíacos que ocasionan prolongación del intervalo QT e incremento del riesgo de muerte súbita, capítulo 241. Estas pruebas se encuentran disponibles cada vez con mayor facilidad. Antecedentes familiares. Cuando se documenta la historia clínica de un paciente con enfermedad cardiovascular conocida o presunta, se debe prestar especial atención a los antecedentes familiares. La agregación familiar es frecuente en muchas cardiopatías. Se ha descrito la transmisión mendeliana de algunos defectos monogénicos, como sucede en la miocardiopatía hipertrófica, capítulo 254, el síndrome de Marfan, capítulo 406, y la muerte súbita relacionada con el síndrome de QT largo, capítulo 247. La coronariopatía precoz, la hipertensión esencial, la diabetes mellitus tipo 2 y las hiperlipidemias, los factores de riesgo más importantes para la aparición de coronariopatía, suelen ser trastornos poligénicos. Si bien la transmisión familiar resulta menos evidente que en los trastornos monogénicos, también resulta útil valorar el riesgo y el pronóstico en los trastornos poligénicos. Las enfermedades cardiovasculares familiares no solo obedecen a una base genética, sino también a hábitos dietéticos o de comportamiento de la familia, como el consumo excesivo de sal o de alimentos, o el tabaquismo. Valoración de la alteración funcional. Para valorar la gravedad del trastorno funcional en un enfermo con cardiopatía se debe conocer con la mayor precisión posible su actividad y grado de esfuerzo antes de aparecer los síntomas. Por eso, no basta con establecer que el paciente se queja de disnea. Si la disnea se produce después de subir 2 tramos largos de escaleras, la alteración funcional es bastante menor que cuando estos mismos síntomas sobrevienen tras dar unos cuantos pasos sobre el suelo plano. Por otro lado, se valora el grado de actividad física habitual en el trabajo o durante el tiempo libre. La aparición de disnea al subir 2 pisos en un corredor de maratón posee mucho mayor importancia que la disnea al subir un piso que presenta una persona sedentaria. Es necesario incluir en la anamnesis el tratamiento que sigue el enfermo, por ejemplo, la persistencia o aparición de edema, disnea y otras manifestaciones de insuficiencia cardíaca en un paciente cuya dieta está rígidamente restringida en contenido de sodio y que toma dosis óptimas de diuréticos y otros medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Capítulo 252, son mucho más graves que las manifestaciones similares, cuando no se han aplicado estas medidas. Asimismo, la presentación de angina de pecho pese al tratamiento con dosis óptimas de múltiples fármacos antianginosos, capítulo 267, es más importante que en un paciente sin tratamiento, para tratar de confirmar el avance de los síntomas y, de esta manera, la gravedad de la enfermedad subyacente. Es útil verificar qué tareas específicas, si existiera alguna, podía realizar el paciente 6 meses o un año antes y que en el presente no puede llevar a cabo. Electrocardiograma. Capítulo 235, aunque se recomienda realizar un electrocardiograma a todos los pacientes con cardiopatía posible o confirmada, esta prueba rara vez permite confirmar un diagnóstico específico, salvo la identificación de arritmias, anomalía de la conducción, hipertrofia ventricular e infarto agudo del miocardio. La posibilidad de obtener un trazado electrocardiográfico normal es muy amplia. El trazo se modifica de forma significativa por factores no cardíacos, como la edad, la constitución corporal y las concentraciones séricas de electrolitos.
En general, los cambios en el trazo electrocardiográfico se deben interpretar en el contexto de otros signos de anomalías cardiovasculares. Valoración del paciente con un soplo cardíaco. Figura 231.1. A menudo se puede dilucidar la causa de un soplo cardíaco mediante una valoración sistemática de sus principales características, momento de aparición durante el ciclo cardíaco, duración, intensidad, calidad, frecuencia, configuración, ubicación e irradiación, tomando en cuenta los antecedentes, la exploración física general y otras características del examen cardíaco, según se describe en el capítulo 234. Casi todos los soplos cardíacos son mesosistólicos y suaves, grados 1 a 2/6. Cuando estos soplos se presentan en un niño o adulto joven asintomático sin otros datos de cardiopatía en el examen clínico, por lo general son benignos y casi nunca se requiere la ecocardiografía. Por otra parte, la ecocardiografía bidimensional Doppler, capítulo 236, está indicada en pacientes con soplos sistólicos intensos, grados mayores de 3/6, sobre todo en los holosistólicos o telesistólicos y en la mayoría de los enfermos con soplos diastólicos o continuos. Dificultades latentes en medicina cardiovascular. La subespecialización creciente de la medicina interna y el perfeccionamiento de las técnicas diagnósticas avanzadas en cardiología pueden traer consigo diversas consecuencias adversas o desfavorables. Algunos ejemplos son: 1. La imposibilidad del médico no cardiólogo de reconocer manifestaciones cardíacas importantes de enfermedades multiorgánicas, por ejemplo, la presentación de estenosis mitral, agujero oval permeable o arritmia auricular transitoria, o los tres problemas a la vez en un paciente con apoplejía, o la presentación de hipertensión pulmonar y cardiopatía pulmonar en un enfermo con esclerodermia o síndrome de Raynaud. Se debe realizar un examen cardiovascular para identificar y valorar la gravedad del compromiso cardiovascular que acompaña a muchos trastornos no cardíacos. 2. La imposibilidad del cardiólogo de reconocer trastornos multiorgánicos subyacentes en pacientes con cardiopatías. Por ejemplo, en un paciente de edad avanzada con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca inexplicable deben realizarse estudios para detectar hipertiroidismo. Asimismo, en un paciente con bloqueo auriculoventricular fluctuante sin causa identificable se debe considerar la enfermedad de la borreliosis. Una anomalía cardiovascular proporciona el dato clave decisivo para el reconocimiento de algunos trastornos generales. Por ejemplo, un derrame pericárdico inexplicable puede ser un dato inicial clave para el diagnóstico de tuberculosis o neoplasia. 3. La dependencia excesiva de las pruebas complementarias, sobre todo de técnicas invasivas para el examen del aparato cardiovascular. El cateterismo cardíaco y la arteriografía coronaria, capítulo 237, brindan información diagnóstica precisa que es decisiva para la valoración clínica y crucial para formular un plan terapéutico en pacientes con coronariopatía documentada o sospechada. Si bien se ha prestado mucha atención a estos exámenes, es importante reconocer que sirven para complementar, no para sustituir, una exploración clínica exhaustiva mediante técnicas clínicas no invasivas. En pacientes con dolor torácico y sospecha de coronariopatía no se debe realizar una arteriografía coronaria en vez de una anamnesis clínica cuidadosa. Si bien la arteriografía coronaria permite confirmar si hay obstrucción de las arterias coronarias y la gravedad de la misma, los resultados del procedimiento en sí, a menudo no proporcionan una respuesta definida de si una manifestación de dolor torácico de un paciente se debe a arteriosclerosis coronaria y si está o no indicada una revascularización. Pese a la enorme utilidad de las pruebas invasivas en determinadas circunstancias, no hay que olvidar que también entrañan riesgos para el enfermo, producen molestias, se acompañan de un considerable gasto económico y provocan una sobrecarga de las instalaciones médicas. Por consiguiente, deben realizarse solo cuando los resultados puedan modificar el tratamiento del paciente. Prevención y tratamiento de las enfermedades. La prevención de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la coronariopatía, es una de las tareas más importantes de quienes brindan atención primaria y también de los cardiólogos. La prevención comienza con la valoración del riesgo seguida de la intervención para modificar el estilo de vida, como lograr un peso óptimo, actividad física y suspender el tabaquismo y el tratamiento intensivo de todos los factores de riesgo anormales, como son la hipertensión, la hiperlipidemia y la diabetes mellitus, capítulo 396. Una vez confirmado el diagnóstico completo, por lo general se dispone de diversos tratamientos.
A continuación se enumeran algunos ejemplos para mostrar las modalidades terapéuticas de estos trastornos. 1. Cuando no se encuentra cardiopatía se comunicará al paciente de forma clara y definitiva y no se le citará para revisión en el futuro. Si no existe enfermedad, una atención continuada puede causar ansiedad y preocupación del enfermo sobre la posibilidad de una cardiopatía. 2. Si no se detecta enfermedad cardiovascular, pero el enfermo tiene uno o varios factores de riesgo que favorecen la coronariopatía, capítulo 267. Conviene diseñar un plan para reducirlos y valorar de forma periódica al enfermo a fin de comprobar si cumple el tratamiento y si se han reducido los factores de riesgo. 3. En pacientes con valvulopatía que se encuentran asintomáticos o tienen síntomas leves, es necesaria una revisión periódica cada 6 o 12 meses, mediante exploración clínica no invasiva. De esta manera se pueden reconocer los primeros signos de deterioro de la función ventricular y efectuar, en los casos indicados, una intervención quirúrgica antes de que aparezcan los síntomas incapacitantes, una lesión irreversible del miocardio o se eleve el riesgo de la intervención quirúrgica, capítulo 256. 4. En pacientes con coronariopatía, capítulo 267, se considerarán las guías de práctica clínica vigentes para decidir el tipo de tratamiento farmacológico, intervención coronaria percutánea o revascularización quirúrgica. La revascularización mecánica tal vez se emplea con demasiada frecuencia en Estados Unidos y quizá con muy poca frecuencia en Europa Oriental y en los países en vías de desarrollo. La simple presencia de angina de pecho o la demostración de una estenosis crítica de la arteria coronaria, o ambas a la vez, no debe ser motivo automático para tomar la decisión de tratar al paciente mediante revascularización. Más bien, estos procedimientos deben limitarse a enfermos con coronariopatía cuya angina de pecho no ha respondido de forma adecuada al tratamiento farmacológico o en quienes se ha demostrado que la revascularización mejora la evolución natural, por ejemplo, síndrome coronario agudo o arteriopatía coronaria de múltiples vasos con disfunción del ventrículo izquierdo.